Buen día a todos nuevamente, sean todos muy bienvenidos. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por estar presentes el día de hoy. Hoy día es 17 de octubre del año 2021. Muchas gracias, somos muy bendecidos de estar viviendo en esta época, ¿no es verdad? Junto con Madre Verdadera, estamos viendo todo este mundo en transformación junto a ella, entonces somos muy bendecidos. Antes de comenzar el sermón, voy a ofrecer una oración para invitar a Harun Pumonim para que nos bendiga en esta mañana. Harun Pumonim, Chan Pumonim, queremos, muy buen día, queremos invitarte en esta mañana para estar junto con nosotros compartiendo tu palabra, tu mensaje de vida, de esperanza, de guía para nuestra vida espiritual. Por favor, Padres Celestiales, llénanos con tu Espíritu, permítenos alcanzar un entendimiento profundo sobre la providencia actual y que podamos, cada familia bendecida, cada hijo de la segunda generación, podamos conectarnos con el corazón de nuestra Madre Verdadera, para que junto a ella podamos caminar este curso tan único que no hubo y nunca habrá nuevamente, junto con el Mesías, junto con los padres verdaderos. Por favor, Padres Celestiales, utiliza este momento para transmitir tu corazón, transmitir tus palabras. Levántanos, Padre Celestial, levanta nuestros corazones, nuestra fe, nuestra fuerza, nuestra determinación, para que podamos ser aquellos tesoros del cielo que mencionó nuestra Madre verdadera. Padres Celestiales, te invitamos en esta mañana a formar parte del Sermón Dominical de Chile. Oro esto en mi nombre, Javier Sierra y Edna Sousa, miembro de la familia central bendecida, Ayú. Ayú. Muy bien, muchísimas gracias, hermanos y hermanas, nuevamente. Déjenme acomodar aquí algunas cosas. Estoy con dos computadores, por eso ese computador donde aparece mi esposa, Edna Peña, el computador que tengo aquí al lado, no es ella no está aquí ahora. Entonces, el sermón de hoy, realmente siempre, para los que les ha tocado dar el sermón, no es fácil dar el sermón, especialmente cuando tenemos que compartir algo que nos eleve espiritualmente y nos conecte con la providencia actual. ¿Cuál es la providencia actual? No es fácil entender en profundidad la providencia en sí. Bueno, con Madre Verdadera tenemos un foco un poco más claro. Ciertamente el entendimiento para la mayoría de las familias bendecidas, para la mayoría de los líderes nacionales, la meta principal es en este momento tornarnos familias Chombó. Pero ¿qué va más allá? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo se debe trabajar después? ¿De qué forma nosotros vamos a ir tornando este mundo, el mundo ideal, este reino que Dios ha estado esperando? Eso no sabemos en profundidad. Tampoco sabemos nosotros el significado, el valor que tiene tornarse una familia Chombó para los padres verdaderos. Porque uno, si lo mira desde el punto de vista personal, la madre me está pidiendo que yo sea familia Chombó, ¿qué valor tiene eso frente a la restauración de un tercio de la humanidad? ¿Dónde entro yo en esa ecuación? Si lo miro desde el punto de vista personal, es difícil uno encontrarle un sentido que me motive realmente a querer tornarme familia Chombó. Pero desde el punto de vista de los padres verdaderos, de la madre especialmente, ciertamente todo lo que ella está pidiéndonos, que podamos ir realmente hasta el 2027, todas las familias bendecidas, toda la comunidad sagrada de los padres verdaderos debe tornarse familia Chombó, ciertamente tiene un valor providencial muy importante para que la madre cumpla su meta. Entonces, nosotros entendemos ahora
ese foco, ¿no? Ese es el foco de la providencia actual. Por eso preparar un sermón no es fácil, porque ¿cómo podemos nosotros enfatizar en un sermón la importancia de tornarnos familias Chombo, motivar a todos los hermanos y hermanas, y al mismo tiempo encontrar un contenido que nos eleve, ¿no? ¿Cómo yo puedo encontrar un contenido neutro que me pueda motivar a entender que debo tornarme familia Chombo, y al mismo tiempo un contenido que me eleve espiritualmente, que me saque de la cueva? Mire, el sermón que yo voy a dar ahora tiene que ver con meterse en la cueva. Y lo voy a tomar, tal vez Edgardo se va a acordar. Hay una situación muy interesante que yo escuché hace muchos años, pero así de voleo, ¿no? De voleo escuché sobre Elías, que se escondió después que él destruyó a los profetas de Baal. Elías hizo descender lenguas de fuego sobre unas carnes que tenía ahí, y demostró la existencia y el poder de Dios. Mientras que los profetas de Baal, de los dioses falsos, no consiguieron hacer ese milagro. Cuando Elías consiguió esa autoridad, mandó a matar como a 700, 700 profetas o líderes espirituales de Baal, ¿no? de otra creencia. Luego, cuando el profeta Elías hizo eso, esto llegó a oídos de los líderes, ¿no? Que supieron que Elías había matado a su profeta y mandaron a matar a Elías. Entonces Elías se esconde en una cueva, y a partir de este testimonio, de esta narración que hace la Biblia del profeta Elías, yo quiero sacar algunos ejemplos prácticos para nuestra vida de fe. Pero antes déjenme repetir un poquito algunas partes del discurso de Madre Verdadera que ella dio, que se mostró ahora en el informativo semanal, en este festival Chombo, en el 9º aniversario de la Santa Ascensión del Padre Verdadero. Déjeme leer rápidamente para que volvamos a entender lo importante que es para los padres verdaderos cumplir con esta meta. Dice: luego de ello, son pedazos que yo saqué, entonces hay antes otro contenido también. Luego de ello fue iniciado el cristianismo, pero es el día de hoy que muchos cristianos ignoran la verdadera esencia de Jesús. Es más, tampoco pueden explicar al Dios creador, Hanul Pugunim. Dios no fracasa. Lo que inició lo realizará sin falta. Finalmente, haciendo que naciera su hija unigénita en el pueblo coreano de 1943, surgieron los padres verdaderos en 1960. Sin embargo, el cristianismo no los reconoció como tales, comenzando desde el fondo. Por cada individuo, la responsabilidad de los padres verdaderos es darle renacimiento y resurrección a la humanidad como hija de Dios. Así comenzó desde 1960 la bendición de matrimonios, y luego de 60 años existen familias bendecidas en el mundo entero, pero a fin de crear el ámbito apropiado en el cual cumplirle el sueño de Dios, los padres verdaderos deben mostrar cómo hacerlo. Los padres tienen que mostrar el modelo, la forma, cómo se construye realmente ese reino. No puede ser solamente teoría, tiene que mostrarlo realmente, sustancialmente. Dice, en 2013 proclamé el primer año de la fundación del Chonilguk. Luego de ello, siendo la unigénita madre verdadera y dispuesta a jugarme la vida en ello, luego de viajar por el mundo y sobre el fundamento de restaurar 7 naciones y 7 religiones y un continente, proclamé el establecimiento firme del Chonilguk. Todo esto aún está en el plano, digamos, no concreto, no es sustancial, pero sí a nivel espiritual. La madre conquistó estos niveles, ¿no? 7 religiones, 7 naciones, un continente. Entonces, a nivel espiritual, la madre consiguió esa base, ese fundamento. Si se ha establecido el Chonilguk, tiene que desbordar de ciudadanos. Por eso se necesita el registro Chombo de familias bendecidas que hayan cumplido plenamente con su responsabilidad como tales. Por eso lo inicié, y luego de ello
En este año, 5.000 familias son registradas como Chombo, logrando quintuplicar la cifra en un año. Entonces, la madre tiene que, como dijimos en un Junto que, la madre necesita esta base espiritual que son las familias Chombo. Se supone que las familias Chombo son, digamos, las familias que representan casi como las familias ideales. Sabemos que no somos ideales, obviamente. Ninguna familia Chombo somos ideales. Falta mucho. Entonces, pero por lo menos Madre está estableciendo el fundamento sobre el cual necesita pararse para avanzar hacia el cumplimiento de la restauración de Corea primero. Corea es lo primero que la Madre tiene, Corea. Entonces uno puede decir, yo nunca voy a hacer familias Chombo, y mira aquellas familias Chombo de allí también tiene algunos defectos. Olvídense de eso. Familias Chombo, en la realidad, no somos perfectos. Ninguna familia Chombo, nadie, somos todavía hermanos y hermanas en camino a la perfección, estamos caminando a la perfección. Estamos caminando, como decía una hermana portuguesa, la señora Lucia, decía, yo no soy perfecto, pero estoy caminando hacia la perfección. Las familias Chombo somos eso, estamos caminando a la perfección, pero desde el punto de vista de la necesidad que tiene Madre Verdadera, para avanzar necesita el fundamento espiritual Chombo. Y esto significa que todas las familias bendecidas necesitan ser Chombo. Chombo, entonces yo necesito entender que, a pesar de que no soy calificado todavía porque estoy en este proceso de perfección, no soy perfecto, nadie es perfecto, la madre me necesita para que yo me torne Chombo y me sume a todo el conjunto de hermanos y hermanas que van a servir de base para que la madre, ¡pum!, de un salto hacia la restauración de Corea. Corea primero. Por eso lo inicié, y luego de ello, en este día 5.000 familias son registradas como Chombo, logrando quintuplicar la cifra en un año. La responsabilidad de ustedes no termina aquí hoy. Estas familias bendecidas son una flor Chombo que no deberá marchitarse jamás. Es decir, no puedo yo entrar en la cueva, ya voy a entrar en ese tema, no esconderme en la cueva. La responsabilidad de las familias Chombo de Corea, hace mención la madre aquí especialmente, de Corea, en particular, dice, es establecer a este país en la posición de cumplir su responsabilidad de ser la patria de Dios. Para ello, el esfuerzo y la devoción de ustedes deberá conmover a Dios, abrirle los ojos a este pueblo, al pueblo de Corea, hacer que puedan escuchar la voz de Dios. Deberán guiarlo a este pueblo para ser el pueblo que realmente pueda recibir la bendición de Dios. Yo ya he dicho que en este tiempo inauguramos la era de la civilización del Asia-Pacífico, teniendo Corea como el centro. Entonces ahora nosotros ya está claro para todos los que hemos participado de los eventos de la UPF, Think Tank, ¿cuál es el foco? ¿Cuál es el tema central? La reconciliación, la libertad religiosa, pero el foco principal siempre es la reunificación pacífica de Corea. Corea, ese es el foco que la madre tiene para su vida, es la meta de su vida, crear todas las condiciones para que Corea acepte a los padres verdaderos. Y no es simplemente decir un líder político, madre verdadera, porque al principio quedamos contentos nosotros con que algunos políticos aparecieron en los eventos diciendo madre verdadera, grandioso eso. Pero la madre lo que quiere es el país entero, políticamente, culturalmente, ideológicamente, conectarse con la ideología de los padres verdaderos, ¿no? Es realmente una nación que esté totalmente alineada a partir del presidente de la República y todas las áreas del país estén alineadas completamente con Dios y los padres verdaderos. Ese es el deseo más profundo que tienen los padres verdaderos. Entonces, esta última parte de lo que dijo Madre, dice, cuando el Asia sea unida, y cuando la flor Chombo, que son ustedes, las familias bendecidas registradas como Chombo, florezcan a pleno, hermosas, en las 7 regiones, en todos los países, entonces para el 2027,
Al cumplirse el 60 aniversario del día de Hanul Pumonim, se reunirán todas las familias bendecidas del mundo, registradas como familias Chombo, asistiendo a Dios junto a la unigénita Madre verdadera, haciendo realidad el día en el cual sin falta podamos hacer una fiesta con canciones de gratitud y alabanzas a Dios, Hanul Pumonim. Los padres verdaderos rezan anhelando que todos ustedes se conviertan en las altas y nobles familias Chombo como orgullo de la era del Chonilguk, que puedan recibir el inmenso amor de Dios y que como familias Chombo brillen eternamente siendo hermosas flores Chombo. Entonces, esto ya es repetitivo, es verdad, ya es algunas veces agobia ya escuchar tanto en los sermones, en las guías, en los seminarios, familia Chombo. Veámoslo, por un lado, desde el punto de vista de la desesperación que Dios y los padres verdaderos tienen para crear esta base, ¿no? Este fundamento. No lo veamos desde el punto de vista personal, solamente. Veámoslo desde el punto de vista de la importancia que yo tengo también para sumarme a todas las familias bendecidas que eventualmente se tornarán el fundamento sobre la cual la madre, el 2027, antes ojalá, antes la madre ya pueda proclamar Corea principalmente como una nación restaurada. La madre necesita ese fundamento espiritual. Entonces vamos a escuchar esto interminablemente, ¿no? Todas las veces sobre la importancia de tornarnos familias Chombo. Entonces tratemos de ver este desafío como algo público siempre. No, porque si yo lo veo, Javier, como algo personal, yo voy a querer esconderme en la cueva, aquí. ¿Qué haces aquí, Elías? Vamos a ver un poquito lo que le pasó a Elías, que refleja, en cierta forma, la naturaleza humana cuando nosotros sentimos presión, nos sentimos dificultades, algunas veces queremos meternos en una cueva. Hace algún tiempo atrás yo le conté a un hermano, hermana, le conté, mire, en el fondo, ¿qué es lo que yo siento en el fondo? ¿Sabe lo que me gustaría? Es abandonar todo y esconderme en algún lugar donde nadie me vea y estar con mi familia, solito, cumplir mi misión tranquilito y sin que nadie me moleste. Ese en el fondo. Yo creo que la mayoría de los líderes en el fondo de su corazón, ellos les gustaría arrancarse de su misión y esconderse en un lugar, cumplir su tarea solito, allá en alguna cueva donde nadie lo moleste. De verdad, sería interesante que Dios nos permitiera hacer eso. Eso fue lo que sintió Elías. Pero vamos a leer este versículo, son del 1 al 15, pero muy interesante, y vamos a sacar ahí lecciones interesantes para nuestra vida. Dice Acab, que era el rey de los israelitas del norte, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, entonces este rey le mandó un mensajero a Elías para decirle, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, mañana te mato, Elías, por haber matado a mis profetas, mañana te mato. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que ya está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, dijo Elías, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro de un árbol, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las brasas, ¿no? Inclusive había fuego, ascuas son brasa.
y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel nuevamente, por segunda vez, le tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, fortalecido. Con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí, dice, en el monte, se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? En esta cueva, ¿qué estás haciendo? Yo te quiero allá. Yo te mandé para advertir al rey lo que viene, pero ¿por qué estás metido en una cueva? ¿Qué respondió Elías? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, Dios, ¿no? Dios le dice a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. ¿No? Párate enfrente de la cueva y observa. Y corrió una ráfaga de viento inmenso, un viento y un terremoto. Todas esas cosas sucedieron en la visión espiritual de Elías cuando se paró afuera de la cueva. Pero, dice Jehová, no estaba en el terremoto, y tras el terremoto vino un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo nuevamente, por segunda vez, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Él respondió, he sentido por segunda vez lo mismo, otra vez. He sentido un celo vivo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Por segunda vez, Elías le está respondiendo a esto a Dios. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Muy bien, bueno, aquí toda una historia, obviamente, hacia dónde estaba mandando Dios a Elías. Pero hay una, digamos, ¿qué podemos rescatar nosotros de esta situación, esta lucha que enfrentó Elías al ver que su vida corría riesgo? Ya nosotros podemos pensar en las situaciones que nosotros enfrentamos cuando se nos pide algo importante que tenemos que sacrificar. Veamos, vamos, es muy interesante. ¿Qué es una cueva en primer lugar? ¿Qué es una cueva? ¿No? Ahí está Elías en la cueva. Muchas veces se utiliza este concepto para referirse a un lugar donde uno vive porque sirve de refugio, o a veces donde uno quiere vivir cuando las cosas salen mal. Entonces, muchas veces cuando nosotros pasamos por una situación difícil o hay un momento de desafío, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente escapar, ¿no? Como dijimos al principio, como dije, ¿no? Algunas veces yo quiero huir de la responsabilidad, estar tranquilito en algún lugar, sin que nadie me moleste, yo voy a cumplir, voy a seguir mi, mi, mi time, ¿ah? Mi propio ritmo, pero por favor, más allá no me presione. Entonces, muchas veces la cueva se refiere a este tipo de actitud. Entonces, no son lugares físicos las cuevas, ¿no? Tampoco fue un lugar físico, imagino yo, la situación de Elías, sino que se refería a una condición o una actitud que adoptamos muchas veces, ¿no? Una actitud interna de querer escapar o no querer asumir la responsabilidad 100%. Entonces, sin importar qué posición, hermano y hermana, qué posición tengamos en la iglesia, en el trabajo, en el hogar, siempre tendremos momentos donde tendremos que luchar contra este deseo automático que surge de querer escapar de la responsabilidad.
Inclusive dar un sermón es un tema muchas veces desafiante, ¿no es verdad? Es un desafío, no es algo... Yo estaba pensando hoy día, dar un sermón es diferente de, por ejemplo, compartir en un jundoqué o compartir en una reunión con otros hermanos y hermanas, porque dar el sermón implica que debo crear la condición para que Dios pueda hablar. Entonces tengo miedo de que Dios no pueda utilizarme realmente en ese momento y quiero escapar, ojalá. Ojalá exista mucha gente para dar el sermón y yo dé el sermón solamente una vez por mes. O cualquier responsabilidad, ¿no? Siempre existe esa naturaleza de querer escapar de alguna forma y quedarme en una cueva protegido, ¿no? Huir de la realidad, esconderme. En esta época providencial, hermano y hermana, tan importante, debemos evitar refugiarnos en una cueva, ya sea por temor, por incertidumbre, por resentimiento, por amargura, por la razón que sea. No, nosotros no podemos tratar de escondernos como Elías. Mire qué interesante. ¿Por qué dice Elías, en este versículo, dice que Elías escuchó un terremoto, vio un terremoto, escuchó el viento, el silbido del viento, vio un fuego, pero Dios no estaba en esas cosas materiales? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Dónde estaba Dios realmente? Este versículo está enseñando que Dios, independientemente donde yo me encuentre, Dios está siempre dentro de mí. Dios está siempre en el fondo de mi corazón. No está en las cosas que yo veo hacia afuera. Por eso no sirve escapar de la responsabilidad, o de la tarea, o de la misión, porque Dios siempre me va a encontrar. A pesar de que Elías se escondió en la cueva, Dios le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Vean bien que Dios no le dice a Elías, ¿por qué estás allá? Le dice, ¿por qué estás aquí? Es decir, la presencia de Dios está en el mismo lugar que Elías. Dios le dice, ¿por qué estás aquí? Es decir, Dios está ahí mismo también. Entonces, no hay manera de escapar, hermano y hermana. Yo no puedo escapar. Tenemos que tener la fuerza, la voluntad, la capacidad de motivarnos cada día a salir adelante y cumplir lo mejor que sea nuestra responsabilidad. Continuemos analizando esto. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Hanul Pumonim no nos quiere metidos en cuevas, no nos quiere metidos en excusas. Dios no quiere que nos sintamos reducidos a una mínima expresión. Dios no quiere que veamos los problemas actuales como grandes e insalvables obstáculos también. Más bien, lo que Hanul Pumonim desea es que pasemos por encima de la situación por la que estamos pasando y seamos vencedores. Vencedores. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo Hanul Pumonim, yo puedo tener una actitud de vencedor? Necesitamos, como conversé con mi esposa un día, los jóvenes también muy importante, todos nosotros, la única forma es tener a Dios en nuestra vida. No hay forma de vencer si no buscamos a nuestro Dios, a Hanul Pumonim, a Dios. Para poder sentir que yo tengo valor, que yo puedo realmente superar los desafíos, necesito encontrar a Dios. Dios necesita ser parte de mi vida, realmente. ¿Eh? Necesito sentir que Dios está realmente formando parte de mi vida, está junto conmigo, como Elías descubrió que Dios no estaba en el viento, no estaba en el fuego, no estaba en el terremoto, estaba dentro del mismo. Yo necesito descubrir a Dios en mi propia vida. Esa es una relación que va más allá de palabras, de conceptos, es una relación real. Sentir que lo que yo hago en el día a día causa un impacto directo al corazón de Dios. Ahí podemos decir que yo tengo una relación profunda con Dios, realmente.
Entonces, Dios nos quiere de esa forma, que podamos tener esa fuerza espiritual para superar las dificultades, las adversidades, para tornarnos grandes, no escondidos en una cueva, como Elías, que se veía solo. Dios me está mandando, ¿no? Dios está allá y yo estoy acá. Dios está allá y me está mandando por acá a hacer esto. Es decir, ve a Dios afuera, lejos de Él, no junto con Él. Y Dios le demostró que estaba con él, ahí mismo. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Es decir, Dios siempre estaba acompañándolo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos y hermanas, sentimos que estamos solos, que estamos haciendo las cosas simplemente porque nos están mandando a hacerlas? ¿Cuántas veces? ¿No sentimos que esa guía o esa dirección viene de Dios realmente para mi vida? Entonces Elías hizo de la cueva su hogar porque llegó un momento en su vida en que se sintió deprimido y atemorizado, usando un lenguaje religioso. ¿Qué es lo que estaba haciendo Elías? Elías se estaba retirando de la misión. Elías se estaba retirando internamente de una responsabilidad que implicaba tal vez morir. En esa época se moría realmente, en esa época la gente moría. Los profetas, los líderes que Dios mandaba para el arrepentimiento del pueblo de Israel que se había volcado para la adoración de dioses falsos, eran muertos realmente, los mataban. Elías se estaba escondiendo y jubilando de su misión como profeta. Entonces, lo primero que Dios hace cuando Elías se sienta debajo de un enebro es enviarle un ángel. Vamos a ver aquí, a interpretar esto para que nos ayude a nosotros en este momento de desafío. El ángel, Dios envía un ángel que es un mensajero de Dios que viene a tocarlo, lo toca, ¿no? El ángel toca a Elías y le da ánimo. ¿Qué le dice? Veamos. ¿Qué significa esto? Significa que Dios conoce cuando estamos cansados, o deprimidos, o angustiados, y siempre, en primer lugar, cuando estamos en esa condición espiritual de dificultad, ¿no? Estamos alejados espiritualmente, cuando uno se enoja, se cierran las puertas espirituales, las conexiones con personas más inspiradoras, ¿no es verdad? Y uno busca, cuando uno está enojado, uno no busca una persona que me pueda levantar, sino que generalmente yo busco a alguien un poquito más abajo, porque yo sé que si busco a alguien un poquito más arriba, me va a decir, me va a tratar de subir de nuevo, yo quiero justificarme. Entonces, por eso Dios le manda primero a un ángel. Significa que Dios conoce cuando nosotros estamos deprimidos, cuando estamos angustiados, y siempre va a enviar a alguien, hermanos y hermanas, siempre va a aparecer alguien, un amigo, alguien que nos dice alguna palabra reconfortante, siempre, siempre, siempre. Hay que prestar atención. Cuando yo estoy con alguna dificultad, a menos que realmente me meta en una cueva demasiado profunda, demasiado difícil de llegar allá, realmente puede suceder, me meto en una cueva, pero extremadamente difícil de que alguien me encuentre. Pero si no es así, Dios envía siempre a alguien para fortalecernos y para ayudarnos en estos momentos difíciles, ¿no? Entonces, mire qué interesante, el ángel lo toca primero, significa que Dios está haciéndose presente para Elías, y Elías entiende esto, que es un ángel de Dios. Luego, dice, no solamente el ángel se le aparece a Elías, sino que también le prepara comida. Significa que Dios no solamente conoce dónde nos escondemos, sino que también conoce lo que nos hace falta. Aún así, nos da palabra de aliento a través de alguien, ¿no? Por ejemplo, levántate y come, ¿no? Siempre aparece alguien que va a hacer algo que realmente me va a ayudar a salir o a tener fe o a entender un poco más la misión que yo debo cumplir. En fin, hay diferentes situaciones que yo puedo recibir esta comida espiritual que Dios me va a mandar a través de alguien.
Entonces, vean ustedes cómo, vean el ángel ahí, el ángel le trae para tomar algo y para comer, ¿no? Vayan viendo ustedes, interpretándolo como el amor de Dios, tratando de llegar a ese corazón que se cerró, a ese corazón que está con resentimiento tal vez, o está angustiado por situaciones que son reales, ¿no? Para la vida de cada uno. Cada persona tiene una lucha personal que es legítima, desde el punto de vista de cada uno es legítima. No se puede negar que cada uno enfrenta una lucha, ¿no es verdad? A nivel individual, luchamos siempre a nivel familiar, estamos superándonos a nivel de relación padre-hijo. Todo es un permanente desafío en nuestras vidas. Y cuando estamos en una situación crítica internamente, entonces Dios de alguna forma trata de llegar a nuestra vida. Dios va a tratar de llegar, no va a violar la puerta de nuestro corazón, entrando a la fuerza, pero Dios va a tratar de llegar de alguna forma y darnos comida espiritual para que podamos fortalecernos. Dios conoce nuestra necesidad y conoce nuestro estado de ánimo, hermanos y hermanas. Si nosotros no tenemos ese tipo de entendimiento, vamos a ver a Dios como un terrible tirano, el mismo que mandaba, ese concepto que tenía la gente antiguamente, el Dios de los ejércitos, lo vamos a continuar teniendo ahora, si vemos a Dios como alguien que simplemente me da direcciones para hacer cosas. Es peligroso no ahondar, profundizar el corazón de Dios desde un punto de vista más de corazón realmente. Hay que descubrir ese tipo de corazón, porque si no voy a continuar teniendo un concepto de Dios equivocado. ¿Ah? El concepto de ese Dios castigador, ojo por ojo, diente por diente, no es el corazón de Dios, eso ahí. Porque nosotros como papás nunca haríamos eso con nuestro hijo, jamás. Ojo por ojo, diente por diente, no existe en el corazón de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Aún nosotros, con toda nuestra limitación, nuestro corazón siempre es dar y olvidar. Entonces, Él conoce cuando nos sentimos solos y decepcionados. Él no nos va a abandonar ni a desamparar. Lo único que Dios quiere es que renovemos nuestra visión para que podamos comprender el plan que Él ha trazado para nuestra vida y sigamos adelante. Esa es una gran tarea, un gran desafío que Dios tiene, que cada uno de nosotros podamos entender, Janul Pumonín, ¿qué realmente quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? ¿En qué sentido yo soy útil para ti? Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero el primer plan es que trata de curarte, trata de mejorar a sí mismo. Eso es lo más importante. Trata, Javier, de ser mejor, de ir puliendo tu naturaleza. Eso es número uno. Y luego trata de ir cumpliendo otras tareas también, expandiéndose hacia las cosas más públicas. Entonces el corazón de Dios es así, ¿no? Como Dios se lo está manifestando a Elías. Entonces aquí abajo yo puse cuidado con estar creando una imagen, hermanos y hermanas, de un Dios tirano, ¿no? Porque nos alejamos de Dios. Comenzamos a angustiarnos cada vez que viene una dirección del cielo y comenzamos a ver a Dios como ese Dios que siempre está pidiendo, parece que alguien que siempre pide. Entonces debemos cuidar nuestro corazón y tratar de ver siempre qué hay detrás de todo eso. ¿Qué hay detrás de todo lo que los padres verdaderos están pidiendo? Entonces, también para los padres verdaderos y para Dios no es fácil colocarnos en una situación donde nos desafía a hacer cosas que son difíciles aparentemente. ¿Cómo yo me protejo para no ser devorado por la circunstancia? Necesito entender el corazón de Dios, ¿no? Que Dios me ama, ¿no? Que Dios valora las cosas que yo voy haciendo, siempre avanzando hacia adelante, siempre avanzando hacia adelante. Dios me ama, ¿no? Y Dios me respeta, Dios valora lo que yo hago. Aunque sea poquito, Dios siempre va valorando lo que yo estoy haciendo, pero voy haciendo cosas. Aunque Dios me muestra
hacia dónde tengo que llegar, y esa imagen de ese estándar me abruma, yo estoy esforzándome para llegar allá. Hanul Pumonim. Mi Padre y mi Madre Celestial. Estoy esforzándome para cumplir la meta. Entonces dice, Elías come, es decir, Elías aceptó esto, se levanta y camina por 40 días y 40 noches. Podemos decir que estos 40 días fue un tiempo que Dios le dio a Elías para reflexionar y renovar su visión. La Biblia dice que al cabo de los 40 días y 40 noches, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios, pero no obstante, fíjense ustedes, no obstante, la Biblia dice que Elías llega allí y lo primero que hace es nuevamente encerrarse en una cueva. Por segunda vez. Elías nuevamente se encierra en una cueva. Caminó ese trayecto de 40 días, pero nuevamente llegando allá, volvió otra vez a sentir temor. Me van a matar. Este pueblo está matando a su profeta, y se volvió a esconder en una cueva. Cuando Dios le pregunta a Elías, no le dice, ¿dónde estás? Tampoco le dice, ¿qué haces allá? Sino que le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Esto significa que Dios, de alguna manera, también estaba con Elías, o se metió, o vivía, o está junto con Elías. Entonces vamos viendo eso en cuanto a la dificultad en la vida de fe, hermanos y hermanas. ¿A dónde voy yo? Yo quiero llegar al punto que no podemos nosotros encontrar justificativas o motivos para no avanzar. No estoy ni siquiera diciendo cumplir la meta. No debemos encontrar justificativas, a pesar de que Dios me alimenta, me cuida, me demuestra que Él está conmigo. Yo tengo que ahora cumplir mi parte y avanzar para realizar la voluntad de Dios. Y no nuevamente cuando siento la presión, algunas veces cuando uno está con el espíritu alto, ¿no? Dios me levantó, Dios me inspiró, pero cuando me deja solo otra vez, vuelvo otra vez a tener miedo y me escondo en mi cueva, me huyo de la responsabilidad. Si yo no cumplo, ¿quién cumple mi responsabilidad? Anoche estaba pensando, orando sobre este punto. ¿Quién cumple si yo no cumplo? ¿Alguien sabe? Si yo no cumplo, ¿quién va a cumplir? Mi descendencia va a tener que cumplir. Entonces, tengo que mirar de varios ángulos diferentes, que cumplir mi responsabilidad es muy importante, a pesar de que es difícil, porque estoy viendo tremenda tarea que debo cumplir, pero como dije, vamos haciendo las cosas avanzando, y no retroceder otra vez como Elías, que a pesar que Dios le demostró que Dios está con él, acompañándolo, confortándolo, alimentándolo, vuelve otra vez a esconderse. No hay lugar donde podamos escondernos de Dios. Muchas veces queremos darle excusas a Hanul Pomonín como si no supiera exactamente lo que me está sucediendo. Dios, tú no sabes lo que estoy pasando, Dios. Dios sabe. Tú no sabes, Dios, la situación. Te estoy pasando una situación. Dios sabe. Por eso Padre no se preocupaba en decirle a Dios, estoy pasando por él. No se preocupaba porque Dios ya sabe. Es como sobrecargar el corazón de Dios al tratar de decirle una y otra vez la dificultad que yo estoy teniendo. No significa que no voy a compartir mi situación con él. Compartirlo es una cosa, ¿no? De palabra de compartir lo que yo estoy pasando, con un corazón de analizar junto con Hanul Pumunín es bueno, compartir con él, abrir el corazón, vamos a dialogar como un papá y un hijo. Pero decirlo como en forma de queja ya es diferente, ¿no es verdad? Que yo converse con mis hijos sobre la situación y analicemos las cosas juntos es diferente a decir las cosas con un corazón de demostrarle a Dios que Él no sabe realmente lo que yo estoy pasando. Dios sabe todo, hermano y hermana. Conoce lo más profundo de nuestros corazones, ¿no? Todo nuestro secreto, hermano y hermana. No hay secreto para Dios con nosotros, en su relación con nosotros. Entonces, no deberíamos estar demasiado preocupados sobre eso.
Un detalle que nos falta en las excusas es que siempre uno quiere justificarse y creer que tenemos razón por estar donde estamos o por hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Yo esto lo tomo de mi corazón, de mí mismo, ¿eh? Son palabras mías, ¿no? Muchas veces yo me justifico de algo, he corregido varias cosas, de que yo no puedo hacer esto por esta situación. Muchas veces yo lo hacía y eso me permitía justificarme internamente. Pero ¿qué sucede cuando me justifico siempre buscando una justificativa razonable para mí? Es que no crezco. Cuando permanentemente me justifico, yo mismo trazo una línea límite, un techo de crecimiento espiritual. Siempre cuando llego ahí, me justifico, entonces siempre estoy reforzando la línea límite para no avanzar, porque avanzar significa voy a tener que entrar en un territorio desconocido en mi vida de fe. Es como Elías, si yo confío en ti, Dios, no tengo seguridad de que tú me vas a proteger la vida si yo voy allá. Es decir, demuestra falta de fe, aún así. Hay que ir cada día más profundo en nuestra relación con Dios. Esto está mostrando la relación con Dios, la relación absoluta con Dios. Podríamos nosotros tomar un ejemplo ideal, ¿no? Cuando padre va a comprar arroz, Dios le dice, va a Corea del Norte y ¡plum! Fue a Corea del Norte sin dudar absolutamente nada. Seguramente padre hizo algunos preparativos en el camino, pero ¡pum! Ese es un ideal, ¿no? Difícil realmente de alcanzar, pero por lo menos yo debo tratar de demostrar también a Hanul Pumonim que voy a adentrarme en este camino de la fe confiando en que Él conoce lo que yo necesito y que va a amortiguar, va a proteger o va a evitar que circunstancias en este camino hacia tratar de cumplir las metas afecten o me detengan. Yo creo que esa es nuestra parte de responsabilidad, que es 5%. Dios se manifiesta a Elías fuera de la cueva. Dios hace que pase un poderoso viento, como dije, todo eso. Entonces, lo que acabé de decir, me adelanté, es que Dios en el fondo no está en las cosas externas, ¿no? No hay que mirar las cosas externas simplemente como el objetivo, ¿no? Las metas externas es el objetivo. Lo más importante es mi relación personal con Dios. Eso es lo que va a quedar como legado también para nuestros descendientes. Mi relación personal con Dios. Caminar en este camino de desafío junto con Dios. ¿Cómo yo puedo hacer acá, por ejemplo? Allá está mi esposa en Brasil ahora. ¿Cómo yo hago para mantenerme vivo espiritualmente? Es con Dios simplemente. Y mi esposa ya cómo hace, es con Dios. Ella sabe, ¿no es verdad? Mi esposa es una mujer de oración. Y también la señora Dilma, son de mucha oración, permanente. Permanente. Señora Villí también, ¿no? Señora Sáchico. Y todas. Las hermanas principalmente tienen una capacidad de oración increíble. Casi me arranco. Porque cuando me comparo a la vida de oración que llevan ellas, es increíble. Entonces, con Dios nosotros necesitamos caminar siempre, ¿no? Encontrar a Dios como nuestro mejor amigo, ¿no? Y tener fe que Él va a estar protegiéndonos siempre. Entonces Dios le hace, mire lo que sucede, aquí viene, estoy terminando, viene un desenlace que puede suceder también y que sucedió con Elías. Dice, Dios le hace por segunda vez la misma pregunta y obtiene lamentablemente de Elías la misma respuesta. En este punto Dios decide reemplazarlo por Eliseo. Esto nos enseña que algunas veces Dios, cuando nos pide tomar alguna responsabilidad importante, nos da un tiempo para reflexionar y determinarnos. Pasado ese tiempo y de acuerdo a nuestra respuesta, Él decidirá si continúa o no contando con nosotros. En este caso, Elías continuó con la misma motivación y temor hacia esa misión. Él continuó sintiendo miedo, a pesar que Dios le dijo, yo no estoy afuera, Elías, estoy dentro de ti, contigo.
yo te alimento, te cuido. Pero Elías tuvo miedo todavía por su vida, y esa inseguridad finalmente lo llevó a que Dios no pudiera continuar con su misión y tuvo que ir al cielo antes de tiempo, ¿no? Es decir, dejó su misión y fue sustituido por Eliseo. Entonces nosotros tenemos en la vida de fe muchas veces situaciones en que necesitamos decidir qué hacer, si voy a cumplir o no mi misión, mi tarea, mi responsabilidad o no. Algunas veces el rango el periodo de tiempo para decidir es cortito, otra vez un poco más largo, pero no es para siempre. Hay un periodo de tiempo para decidir qué voy a hacer. Entonces ese es el mensaje, hermanos y hermanas, de tratar de, creo que tengo acá otro pedacito, con esto termino. Dice, la voluntad de Dios es absoluta, pero para cumplirla en nuestra vida es necesario estar donde Dios nos ponga y estar haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. De todo lo demás se encargará Dios. Mantengámonos en el lugar en el cual Dios nos ha puesto o nos pondrá y no abandonemos la tarea que nos ha sido asignada por Él o nos asignará eventualmente. Entonces tratar de tener ese tipo de fe en Dios, ¿no? Ahora estamos en una época donde hay mucha, no quiero decir presión, porque suena como que me están presionando. Hay muchas tareas que debemos cumplir como familias bendecidas. Creo que es la época más exigente que hemos tenido como familias bendecidas. A partir de cuando la madre verdadera asume el control de la providencia, cuando padre va al mundo espiritual, madre asume como hermana, como hija unigénita, la madre comienza ahora una tarea de construir el reino de los cielos en la tierra. Ya no como teoría, sino realmente como nación, una nación real que pueda servir a los padres verdaderos. Y a partir de ahí comenzó una inmensa responsabilidad también para nosotros, familia bendecida, que es tornarnos familia Chombó, dar bendición 430 horizontal, 430 vertical. Esa es nuestra tarea de la vida. Para las familias que ya llegamos a ser familias Chombó, tenemos que conseguir ahora 43 bendiciones. Bendecir a 43. Esa es nuestra meta, hermanos y hermanas. Debemos lograrlo de alguna forma, todo. Antes de morir. ¿No? Antes de morir, antes de irnos al mundo espiritual. Con mi esposa ya conversamos, ¿verdad? Mi esposa ya conversamos. Antes de morir tenemos que conseguir 43, por lo menos. Debemos ser un árbol con fruto. Y el resto de hermanos y hermanas que todavía no han sido familias Chombó, que están caminando a ser familias Chombó, no miren esto de forma personal, ¿no? Véanlo como algo importante para que la madre pueda avanzar en la providencia. Imagínense que participar de las grandes obras también se coloca dentro de los elementos que madre necesita para avanzar en la providencia, para la restauración nacional. Entonces, siempre nuestra vida está involucrado con lo público. Con lo público. Si yo no lo logro ahora, mis hijos van a tener que hacerlo. Entonces, yo lo puedo hacer ahora, hermano y hermana. Nosotros podemos ahora, yo creo que Dios nos va a dar tiempo, años de vida suficiente para que podamos cumplirlo. Dios va a decir, sí, realmente Javier se ha determinado, le voy a dar más tiempo de vida para que cumpla su tarea, antes de traerlo a dar conferencia acá junto con San Julí, en el mundo espiritual. Le voy a dar tiempo para que cumpla su tarea. Entonces, no mirar todo esto que está sucediendo de lejos. Tratar de mirarlo siempre como algo importante para mi vida. Y hacer lo posible por cumplir mi tarea, mi responsabilidad. Y para terminar, todos nosotros aquí en Chile, hermanos y hermanas, tenemos que ser familias Chombó, todos. Esa es la tarea mesiánica que tenemos, ¿no? La misión que tenemos como familias bendecidas, tornarnos familias Chombó, y a partir de ahí continuar haciendo las otras actividades que tenemos. ¿Ok? Dios es nuestro Padre,
y Madre Celestial nos cuida, nos protege siempre, nos alimenta con este pan que le envió a través de sus mensajeros a Elías. Dios siempre nos está alimentando. Preocupémonos de no escondernos en una cueva demasiado profunda, o cada vez que hay una situación difícil, esconderme, volver atrás y esconderme en una cueva otra vez. Tratar de ser valiente, ser valiente y avanzar y hacer lo mejor posible. ¿Ya? Entonces, ese es el mensaje, hermanos y hermanas. Espero que podamos tener algo que nos haya motivado, que nos motive, nos inspire para esta semana. Y hacer un plan objetivo para cumplir con las bendiciones horizontales. Hacer un plan para cumplir con las bendiciones verticales. ¿Ya? Importante. Muy bien, hermano, hermana, voy a hacer una oración y terminamos. Hanum Pumunim, Cham Pumunim, muy buen día, muchísimas gracias por este mensaje que usted nos ha dado basado en el curso de Elías hacia dar testimonio de usted a los israelitas que se habían revelado hacia todos los profetas, los estaban matando y por lo tanto Elías tenía miedo, pero usted le demostró que siempre estuvo con él, lo alimentó con pan, con palabras, lo reconfortó, pero aún así él volvió a esconderse en una cueva. Padre, que nosotros podamos aprender una lección a través de este curso y que valoremos el hecho que hemos nacido en una época espectacular, increíble. Justo nuestra vida se cruzó con el Mesías. Podíamos haber nacido 100 años antes o 100 años después. Nos cruzamos con la vida de nuestra madre verdadera, nuestro padre verdadero, y ahora con nuestra madre. Y podemos formar parte, ser protagonistas también de este momento de transición histórica de un mundo malo que ha durado por miles y cientos de miles de años hacia el mundo de bondad que tú has deseado durante tantos cientos de miles de años. Por favor, fortalece a cada hermano y hermana, a cada familia, a cada hijo de la segunda generación, tercera, cuarta generación, que todos podamos caminar en el día a día, siempre con nuestra mente en sintonía con tu corazón, que te podamos sentir como nuestro Padre, no como un tirano, no como un Dios exigente que solo pide cosas, sino que podamos vivir contigo en una intimidad mucho más profunda inclusive que nuestros propios padres o mejor amigo. Padres celestiales, por favor, te invitamos para que puedas bendecir a cada familia bendecida aquí en Chile y en el mundo entero. Hay hermanos y hermanas en Alemania, en Brasil y en otras partes también. Oro todo esto en mi nombre, Javier Sierra y Edna Sousa, miembro de la familia central bendecida, Ayun. Muchas gracias. Vamos a hacer un minutito de meditación. Un momento. Un poquito del informe que tenemos.
El sábado 9 de octubre fue realizado, un momento,